a la aplicación de la medicina personalizada al tratamiento farmacológico. Los otros aspectos serían los aspectos diagnósticos, que están bastante bien desarrollados. Yo sé que todos queremos creer que todos los medicamentos funcionan, que son la parte fundamental del gasto sanitario. El médico tiene que prescribirlo, ha sido mi oficio como catedrático de farmacología clínica, hay que prescribirlos con toda la fe y el paciente lo debe recibir con toda la alegría, porque si no perdemos lo más importante, y perdón por Roche, que es el efecto placebo, la contribución de los sistemas fisiológicos. Pero ahora tenemos mucho trabajo y aquí hay gente joven en la sala. Fijaos, en gris está marcado la eficacia de algunos de los principios activos más utilizados. El resto es el camino, lo voy a plantear en positivo, el camino que tenemos que recorrer para utilizar esos medicamentos de tal manera que sean eficaces al 100%. Es decir, gran parte de la actividad sanitaria se nos va en tratamiento y no solo los antibióticos. Yo recuerdo estudiando medicina que los esquizofrénicos los ataban en el medio rural y hoy están integrados. Es decir, ha habido un cambio brutal. No voy a hablar tampoco de la COVID, etcétera. Es decir, pero los medicamentos tienen todavía un enorme margen de crecimiento y hay una segunda parte ahí marcada en amarillo que tendemos a obligar por aquello de tapar cada día, no queremos ver aquello que sucede minoritariamente, y es que cualquier intervención genera un daño, también el placebo, que es el nocebo. Solo la intención de tratar en sí misma, como cualquier cosa en la vida, genera la reacción. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la atención sanitaria, se calcula en torno al 20% de los pacientes, y ahora os voy a poner datos reales, están ahí porque hemos generado, el primum non nocere que estudiábamos en medicina, hemos generado un daño que no buscábamos. Al hecho de intervenir nos ha generado un problema. Pero fijaos que estamos hablando de la sexta causa de muerte, son los medicamentos. Mientras más aumenta el consumo, mientras más coches hay en la carretera, más probabilidad hay de tener un accidente de tráfico. Y bueno, yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión y escucho poco en el debate. En el debate político, en el debate de los ministerios, escucho mucho de las herramientas, pero poco en el consumo, si hemos llegado realmente al límite del número de humanos necesarios para consumir todos los medicamentos que compramos. Lo he dicho de una manera irónica, por no plantearlo de una manera más radical, que los medicamentos varían, es la norma, fíjense, desde que se administra primero la decisión de tomarlo o no, hasta que ejerce su efecto, lo primero que tiene que hacer es ingresar. Lo primero que tiene, el primer elemento determinante de la variabilidad en la medicación es la voluntad del paciente de tomarlo. Y hablo de tratamientos en salud mental o fármacos con efectos adversos desagradables, pacientes con poca conciencia, pero una vez que el fármaco ingresa en la economía, desde la alimentación, factores ambientales, etcétera, van a determinar que se absorba. Una vez absorbido tiene que metabolizarse, circular por toda la economía, llegar a aquel lugar donde esperamos que haga lo que interesa y lo que no interesa también, y de paso salir si lo tenemos bien calculado. ¿Alguien se imagina un sistema reproducible incluso en el mismo individuo con todo ese conjunto de variables? No. Funcionamos sobre la fantasía de que los medicamentos funcionan igual en todos, pero sería casi imposible encontrar dos situaciones en que todo ese conjunto de elementos que tenemos ahí funcionan a la vez. Funcionamos por promedios. Claro, cuando ponemos un fármaco en el mercado es porque funciona para la mayoría de la gente. Además, yo creo que Europa tiene que estar orgulloso de su sistema regulatorio porque funciona y funciona muy bien. Y yo creo que somos garantía para el mundo entero. Eso no quiere decir que funcione bien para todos. Hay un porcentaje de personas, como he dicho antes, en que los medicamentos van a causar daño y ese es el objetivo principal de todo este trabajo. Si fuéramos capaces de disminuir nada más que un punto el porcentaje de daño que genera la intervención o aumentar la eficacia, podríamos conseguir un efecto, en mi opinión, tremendamente positivo para el sistema. Esto es Teletubby Pharmacogenetics, yo le llamo por aquellos que hayan estado en crianza, es, por ponerlo fácil, de colorines, o sea, prescribimos sobre aquello que calculamos que le funciona a la mayoría de la población, en amarillo. Eso es un ensayo clínico. Y se nos olvida que en cualquier ensayo clínico nos encontramos con un grupito azul ahí arriba de gente que cuando se le administra esa dosis tiene una concentración por encima de la esperada
y por debajo tenemos un grupito de individuos ahí marcados en rojo, que son aquellos, me ha dicho Chelo que eran las 4 de la tarde, que no me fuera, que empezara por cosas sencillas, yo creo que he puesto el nivel, por lo menos al mío, ¿no? Y abajo en rojo serían aquellos individuos en el que siempre nos encontramos lo que llamamos outliers, niveles plasmáticos por debajo de lo esperado. Pero además todo el mundo lo conoce, ¿eh? Todo el mundo conoce a alguien que diga yo esto no me lo tomo que no me hace nada y lo deja, o me tengo que tomar el doble porque si no es que a mí no me funciona. Y a él no le funciona y no lo podemos negar. Lo que suele suceder ahí es que se cambia o se empiezan a sumar y entramos en las cascadas terapéuticas. Esta es la situación de cualquier ensayo clínico, es probablemente de los pocos sectores en que funcionamos con un patrón único para el planeta entero. O sea, manejamos un régimen de dosificación para toda la humanidad. En cualquier parte, en cualquier raza, con cualquier factor ambiental. Yo suelo poner como ejemplo algo simple, las transfusiones de sangre. Hace 100 años se transfundía sin tipar, primero a animales, después entre humanos, y ahora nadie se imagina en ningún lugar del planeta hacer una transfusión sin tener tipado al individuo. La humanidad lo ha conseguido. ¿Por qué seguimos con el patrón de medicamentos que una misma dosis de un fármaco va a funcionar igual en toda la población? Es puro sentido común. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esto? El problema está planteado. El primer nivel se lo voy a plantear desde las obligaciones legales, ya que hay 2 médicos en la sala cada vez que me dicen, pero hay que hacer esto. Hace 35 años, cuando trabajábamos en esto, era la ilusión de que un día serviría. Pero hoy, no sé si decir siento, creo que tenemos que empezar a decir claro que el mundo regulatorio, la regulación farmacéutica se ha ido por delante. La EMA crea el Pharmacogenomics Working Party, que sabéis que asiste a CHMP, al comité que aprueba medicamentos por procedimiento centralizado. Es un comité técnico que lo que hace o hacemos, a mí me eligieron en el 2010 y ahora se ha reconstituido en Methodological Working Party, pero va a seguir con las mismas funciones y hacemos una cosa simple: recibir los datos de los ensayos clínicos, evaluar si hay un biomarcador genético que introducido en la regulación pudiera prevenir alguna reacción adversa o aumentar su eficacia e introducirlo a nivel regulatorio. Y la pregunta es, ¿cuántas veces se ha hecho eso? Mirad, aquí tenéis una revisión que hicimos hace unos años, en el 2015. Abajo serían los años y en el eje de abscisas, de ordenadas, perdón, sería el número de veces que hemos recomendado un biomarcador en el proceso regulatorio. Ahí van por 35, esto va casi por 50. Y en algunas especialidades, oncología, oncohematología que hablábamos antes, es prácticamente el 80 al 90%. ¿Por qué? Porque el ensayo clínico ya de por sí trae esa información. Hay otras especialidades que está costando más. ¿Qué ocurre en España? Hace unos años, hablando con la Agencia Española del Medicamento, se me ha encargado esta revisión, estamos trabajando en ella. Bien, los medicamentos que utilizamos habitualmente contienen o no una recomendación de utilizar un biomarcador genético. Fijaos, abajo serían el porcentaje de prescripciones de esos grupos terapéuticos en atención primaria. A serían fármacos para el tracto gastroalimentario, B para sangre, cardiovascular, musculoesquelético, es decir, analgésicos, sobre todo sistema nervioso, como veis, respiratorio. Esos son el 92% de todas las prescripciones de atención primaria. Y ahora hemos ido fármaco a fármaco. Hay 33.000 productos en España y 3.300 principios activos. Hemos hecho una cosa, iba a decir de chinos, está fatal en un marco como este, pero becario pagado a precio de becario de investigación en España, es decir, ficha a ficha, leyendo si había alguna recomendación que había ido poniéndose ahí. 3.500 fichas a mano. En rojo, lo digo por honor a la gente que ha dejado ahí parte de su vida, en rojo está marcado si los fármacos contienen un biomarcador genético, en azul si no. Y a la derecha, por resumir y por ir al mensaje, el 55% de los fármacos que utilizamos a diario en España tienen en ficha técnica un biomarcador. Y ahora uno decide si quiere hacer una práctica clínica de calidad o no y qué relación quiere tener con la población. A mí no me gusta que la promoción venga por el miedo, no voy a hablar de que los hechos que podrían ser denunciables, no creo que los progresos deban venir por ahí, pero tenemos una regulación tenemos un marco normativo en cuanto a la calidad que hace que la mitad de los productos que utilizamos tengan ya un biomarcador. Ahora el reto que tenemos es trasladar eso a la práctica clínica. Luego, por tanto, esté yo de acuerdo o no, que no es el tema, tenemos bastante poca conciencia como sociedad de lo que dice una ficha técnica. Aquí tienen un fármaco
comercializado hace poco para la esclerosis múltiple, el Siponimod. Me decían que hablara de cosas, claro. No sé de qué empresa es, por cierto, pero da igual. Fijaos lo que dice en posología. Los pacientes, el 2C9 es una de las enzimas que metaboliza el fármaco en el hígado para que sea excretable. Pues fijaos, los portadores de homocigotos del alelo 3 no deben utilizar el fármaco. La ficha lo baja bien claro. Es más, yo aquí discutiría con el escritor de la ficha, pero bueno, fijaos lo que dice, portador de alelo 2-3, el 3 es un alelo de función nula, el 2 es medio, es decir, aquel que va a medio gas, por decirlo de una manera coloquial, debe bajar la dosis a la mitad. Esto es un fármaco recién comercializado en el que el informe farmacogenético determina A, la elección del fármaco, y hay muchos, B, la dosificación, en parte porque está relacionado con la toxicidad. Aquí tenéis un ejemplo de ficha técnica, luego claramente estamos hablando de un marco normativo que debemos trasladar a la práctica, y este es el reto que tenemos como sociedad. Claro, hablan del gen del Siponimod, que a mí me parte. Esto ha llegado a los hospitales a través de la empresa que dice te promociono el producto y además te doy un companion diagnostics, te lo regalo gratis, pero es que el gen del Siponimod resulta que metaboliza ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, tolbutamida, vamos, perdón por los que no conozcáis, son antidiabéticos, antiinflamatorios no esteroideos, antihipertensivos, y es el gen que le llaman en el hospital, no, me han hecho el gen del Siponimod, pero si ese paciente con esclerosis múltiple toma por automedicación un antiinflamatorio no esteroideo, va a utilizar el mismo sistema de biomarcadores. Es más, puede que tenga una interacción propiciada por una vulnerabilidad genética. ¿Entienden? Entonces, no pueden llegar por companion diagnostics porque, lógicamente, la empresa, su responsabilidad es su producto y no tenemos por qué esperar que se centre en el paciente entero. Esto sería concretamente una regulación. No voy a poner más ejemplos, pero el mensaje que quiero quedar aquí ahora. Tenemos una regulación muy garantista, a mí me parece que está funcionando muy bien, que nos está generando un marco. Ahora tenemos el reto de aplicar y trasladar al Sistema Nacional de Salud. Con la Comisión del Senado en el año 19, cuando un senador del PSOE y del PP se reúnen, empiezan a llamar a profesionales, hacen un informe y de aquellos polvos estos lodos. Hoy España está en cabeza en las iniciativas de medicina de precisión y lo está ejecutando los actuales gobernantes, pero procede de un esfuerzo que fue, entre otras cosas, la propia sociedad, el Instituto Roche, etcétera, que fue el informe del Senado del 2019. Es un ejemplo fantástico de cómo elementos vertebradores del país pueden ejercer una influencia como este. Ejemplos concretos. A ver, efectos adversos más graves. El suicidio, ¿no? Yo creo que aquí se acaban las discusiones si realmente los fármacos pueden hacer daño o no. Y aquí esto es el informe de la OMS de hace unos años, fijaos. Esto es por nivel socioeconómico. Antes nos parecía que solo se suicidaban los países pobres, pero se acabó. No es un problema de los países pobres. Es tanto pobres como ricos. Abajo tenéis la edad y en el eje de abscisas de ordenadas, volvéis a tener el número de casos. Tenemos la media en 20 años, o sea, el pico mayor lo tenemos en 20 años, pero es que tenemos casos de 5 a 10 años. O sea, esto es una cosa que yo creo que como sociedad merece una reflexión profunda fuera de todos los debates, porque en esa etapa en que biológicamente se produce la expansión, el crecimiento, cualquier animal, estoy pensando puramente a nivel biológico, está en periodo de expansión, fijaos, el problema que tenemos realmente es la primera causa no natural de muerte. Es la primera, ya no es la segunda. Hablar iba a arreglarlo. Yo no sé si deberíamos seguir hablando tanto o empezar a tomar medidas para parar esto que creo que requiere. Claro, no es mi obligación, ni siquiera creo que los medicamentos sean la única razón para parar el suicidio, pero parte del problema sí que es, y además el problema nunca lo buscas tú, el problema te busca. Y por cierto, cuando publicas algo que merece la pena, normalmente viene por casualidad. Eso yo creo que es algo que deberíamos tener claro. Estudiando trastornos del comportamiento alimentario, y por cierto, en la población más importante de Extremadura, que es Hospitales de Llobregat, como bien saben, bueno, es la segunda generación todo. Estamos viendo las muchachas que en el contexto de suicidio, en el contexto de trastorno alimentario se suicidaban. Y nos encontramos que el 18% de estas mujeres eran eso que ponía ahí abajo en rojo, ¿recordáis? Metabolizadoras ultra rápidas del fármaco, de la enzima que metaboliza los antidepresivos. Puro sentido común como hipótesis.
Si administramos un fármaco a las dosis que tenemos calculada para la mayoría de la población, una situación grave que puede conectarse con un acontecimiento fatal y el fármaco no llega a alcanzar su nivel, primero tiene todas las reacciones adversas que son sequedad de boca, el intestino se para, las ganas de moverse, etcétera, se pierden, la sexualidad, olvídense, y hay que esperar 2 meses hasta que eso funcione. Si eso es así, si el fármaco no funciona, lógicamente estas personas que están esperando el efecto de la medicación probablemente van a tener el efecto adverso. Esperábamos en torno a un 6% de metabolizadoras ultrarrápidas epidemiológicamente y nos encontramos el triple. Luego, no es la primera causa del suicidio, pero que está claro que aquí había una línea a seguir. ¿Qué hicimos entonces? Buscar pacientes que solo tomaran un medicamento, que es la gran dificultad en España. Concretamente estuvimos siguiendo toda una cohorte de pacientes mexicanos, por cierto he visto que está la embajada aquí al lado, en tratamiento solo con amitriptilina y fluoxetina. ¿Y qué ocurrió? Que ninguno de los pacientes ultrarrápidos volvió al estudio, todos desaparecieron. Igual se fueron a California, están allí de cantantes, pero vamos, lo más probable es que si estaban en riesgo de suicidio se suicidaran porque ninguno volvió al estudio. ¿Y qué decidimos entonces? Medir niveles de fluoxetina. Aquí tienen abajo el número de copias del gen, lo he puesto sencillo, 0 copias, el gen no funciona. Arriba en rosita, metabolizadores lentos, y ahí tienen un paciente. Abajo en amarillo tienen aquella gente que tiene múltiples copias del gen. Es decir, esto contaba bien la profesora Guillén ahora, que aumentan la cantidad de proteína formada para que funcione como enzima. Fíjense la diferencia que hay entre esos dos grupos. Y estos son pacientes reales en tratamiento y todos felices cumpliendo lo que el farmacéutico les dirá y el médico les dirá. Tómate a estas dosis. Está claro que los que tenemos ahí en rosa tienen un riesgo alto de intoxicación, y fíjense de los efectos adversos que les acabo de comentar. No he querido nombrar el corazón, que de vez en cuando se para como consecuencia del antidepresivo, y en amarillo tienen aquel que por mucho que tomes que no está llegando a nivel. Luego claramente tienen aquí una situación de suicidio, que es el que le comentaba, que la aplicación es clara. Estamos terminando una serie, recién se ha publicado ahora en diciembre, de toda una cohorte de suicidas reincidentes del sur de Francia, Montpellier, etcétera. ¿Quiénes son los que siguen, intentan hasta las consiguen? Los que las dos vías principales de metabolismo de antidepresivos, el 2D6 y el 19, coincide, que ya es una casualidad biológica, que están aceleradas, y aparece la polifarmacia. Este vicio que tenemos del más es mejor, cuando pasamos de 4 fármacos, la que se monta es uno de los factores determinantes, y hay que empezar a decir que no podemos seguir prescribiendo alegremente, porque cualquier profesional de este país, y lo digo responsablemente como médico y como catedrático de la cosa, puede mezclar 20, 30 productos pensando que esto es, o que no pasa nada. Pasar pasa. Aquí tienen por encima de 4 fármacos, como coincida con aquellos 2 genes, se produce un reintento suicida hasta que se consigue. Luego, por tanto, sí que estos son datos, creo que bien concretos, un poco tristes para estas horas, pero intento impactarles emocionalmente. Cuando hablamos de medicina de precisión, relax, vamos, cáncer, oncología. Estamos hablando de medicina de precisión, y es lógico. Cuando una empresa farmacéutica desarrolla un producto, identifica su diana, y es su responsabilidad. Nosotros no podemos trasladar a la empresa lo que es responsabilidad de nosotros como sociedad. Y ahora se pone en boga el término medicina de precisión, que es: identifico la diana, si la diana no funciona, no te tomes aquello lo mío que no te va a funcionar. Ejercicio de honestidad que yo creo que ha servido para fármacos que se caían en la fase de ensayo clínico o en el uso precisamente por una mutación en la diana. Pero ese es el final de la medicina personalizada. ¿Qué va? La medicina de precisión, si el fármaco no llega al tumor, todas las mutaciones que haya en la diana nos da igual. Y es que para que llegue al tumor tiene que tomarse, metabolizarse y eliminarse. Luego hay bastantes fármacos ya, por ejemplo aquí tienen el irinotecan en tratamiento para el cáncer de colon, off-label para distintos tumores en niños, y ahí tenéis marcado en amarillo o verde las regulaciones en este momento. La PMDA es la agencia japonesa, la agencia europea, la FDA, la americana, la canadiense y la suiza. Está en verde cuando está recomendado hacerlo, y en naranja cuando, bueno, está altamente recomendado, pero sí es del 100%. Todas las agencias regulatorias obligan.
Y, por supuesto, el DPI-D, los derivados de 5-fluoracilo, la capecitabina, el cáncer de colon, uno de los cánceres más frecuentes del país, y la mayoría tienen ciclos de fluoracilo. En esa guía, que es una guía de la EMA, obliga a que todos los pacientes, antes de utilizar este fármaco, deben tomarlo. A un ejemplo más, que tenemos una epidemia de uso de estatinas, pues que os voy a contar. Ya conocemos por dónde entran las células, la gente que lo tiene mutado debería cambiarse. Termino. Lo que estamos haciendo en este momento en Extremadura, en este caso, es implementándolo a todo el sistema de salud. Es la primera, está premiado como la mejor iniciativa europea. Se está construyendo un sistema de apoyo a la prescripción que va a permitir a pacientes previamente genotipados elegir el fármaco en función de la comedicación que se utilice y la dotación genética del individuo. Este es el informe que se está colgando en la historia clínica electrónica y os puedo decir, y con esto termino y os presento los resultados, la inequidad para mí es tremendamente importante. Están ahora mismo ya casi 4.000 pacientes estudiados, estos son pacientes reales, en marcha. Y solo deciros esto, de esos pacientes el 30% han tenido una reacción adversa grave que ha motivado que tengan que ir al sistema sanitario. El 21% de esos pacientes ha habido que ingresarlos en el hospital y lo único que se había hecho es quitarles el tratamiento. Luego tenemos claramente una situación que merece y si veis los datos, el 40% de esos pacientes han tenido o tienen una variabilidad genética que nos ha motivado una recomendación para cambiar el tratamiento. Luego, por tanto, creo que estamos en la situación perfecta para implementar la medicina personalizada con iniciativas como IMPACT o las iniciativas de medicina de precisión, que yo creo que van a extender esto a todo el Sistema Nacional de Salud y estoy convencido que si somos capaces de aprovechar la diversidad, poner a España con datos en la cabeza de la implementación de la medicina personalizada en Europa. Yo creo que es el reto que tenemos como sociedad si somos capaces de coordinarnos. Gracias.